Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es César Cañete y con este vídeo estreno una nueva forma de hacer vídeos en mi canal. Espero que lo que vais a ver os vaya a gustar, que me acompañéis hasta el final y que, bueno, pues que lo disfrutéis. Pero como no, y como siempre, antes de eso, dentro cabecera. Bien, tras casi 5 años desde que inauguré este canal en abril de 2020, en plena pandemia, me he decidido a hacer un cambio consciente en el contenido de los vídeos porque hasta ahora lo que he ido haciendo ha sido pues dejándome llevar, adaptando las cosas que veía a mi propio modo de hacer y en realidad no he pensado, o bueno, al principio lo pensé mucho e hice diferentes vídeos que era lo que yo creía que podía gustar más o menos, pero poco a poco la ola de YouTube me fue arrastrando, o de los booktubers, hacia un tipo de vídeo que yo estoy encantado en hacer, que yo estoy bastante, que os diría, satisfecho con el resultado, pero que ha llegado un punto en el que he decidido pues remover un poco el tema y hacer un tipo de vídeo que creo que me puede ayudar a hablar de más cosas y de enriquecer el contenido que ofrezco en este canal, a la vez de hablar de libros y de, pues, que os pueda gustar. Así pues, paso a resumiros un poco de qué va a ir este vídeo con un pequeño sumario en el que os voy a hablar de las 3 secciones que no van a ser siempre las mismas cada vídeo que haga, pero que son las primeras con las que inauguro esta nueva, no diré temporada, pero esta nueva forma de hacer vídeos. Para empezar voy a hablaros de, en una sección, un arquetipo en concreto y ya que nos acercamos, este vídeo va a ser publicado el 7 de marzo al 8 de marzo, al Día Internacional de la Mujer, he querido centrarlo en un arquetipo que es el de Lilith, el de la mujer fatal. No os adelanto más porque esto lo explicaré en esa sección. Pasaré después a hablaros de un libro en relación a su adaptación cinematográfica. Tampoco os voy a decir cuál es, no lo voy a adelantar, aunque claro, lo podéis ver tranquilamente en la caja de descripción y saltar directamente a ese punto si es que os apetece verlo. Y al final, la última sección que me dejo, o que os ofrezco en este vídeo, va a ser la de preguntas y respuestas, que en este caso, pues yo creo que es un poco divertida, por decirlo de alguna manera, pero ya veréis por qué. Ya os explicaré cuando lleguemos a ese punto. Así que nada, ahora sí, vamos a por la primera de estas secciones. Arquetipos. Bien, como veis, en esta sección nos vamos a centrar, bueno, me voy a centrar yo en arquetipos literarios, pero antes de eso, por supuesto, hay que definir qué es un arquetipo, algo que no voy a hacer cada vez que haga esta sección en los nuevos vídeos, en los nuevos formatos. Así que nada, os lo pongo ahora mismo para que lo veáis fácilmente y pues a partir de ahora sepamos un poco de qué va a ir esta sección. Para empezar, ¿qué es un arquetipo? Bueno, pues un arquetipo del griego argé, fuente, principio u origen, y bueno, ahora veréis en pantalla la grafía griega de esta palabra que yo no sabría decirla, que es tipo, imagino. Tipos, impresión o modelo es el patrón ejemplar del cual se derivan otros objetos, ideas o conceptos. Es el modelo perfecto. Un arquetipo es un modelo o un ejemplo de ideas o conocimiento del cual se derivan otros tantos para modelar los pensamientos y actitudes propias de cada individuo, de cada conjunto, de cada sociedad e incluso de cada sistema. Pues bien, esto aterrizándolo un poco, os diría que los arquetipos literarios se concentran en figuras que suelen ser protagonistas de las historias que leemos. Y así, por ejemplo, tenemos el guerrero, el héroe, el huérfano, el sabio y así multitud de estos modelos que acaban aunando un montón de características y que nos sirven para identificar un tipo de personaje, los comportamientos que podrían llevar a cabo y en general pues la ejemplificación de una psicología, un personaje y una línea literaria. Esto, por supuesto, muta con el tiempo, ha cambiado y a los diferentes arquetipos se ha ido sumando diferentes variaciones hasta llegar a los arquetipos que vemos más frecuentemente actualmente
perdonad con tanto adverbio, en la novela actual. Pero yo me quiero centrar, como os decía antes en la introducción, en el arquetipo de la mujer fatal, de la femme fatal, y lo voy a llevar a una figura bíblica que yo apenas conocía, cosa que me extraña, que es Lilith. Y os diré por qué me extraña. Mi educación fue católica, yo fui a un colegio de monjas y, por tanto, mi cercanía con los textos bíblicos es, pues eso, bastante cercana. Así que no conocer a este personaje bíblico hasta que ya tenía más de 30 años, me extrañó mucho y me supuso una auténtica sorpresa. ¿Pero quién fue esta Lilith? Bien, según la Biblia hebrea, Lilith fue la primera mujer de Adán, hecha del polvo de la tierra como lo fue también Adán, es decir, es su igual, que cansada de las exigencias de Adán, decidió abandonarle y, bueno, pues irse a pasárselo bien por ahí con otros demonios. Fue la primera femme fatal, o lo que es lo mismo, la primera mujer liberada de la historia. Aunque el referente de Lilith no ha tenido tanta importancia en la tradición católica y sí más en la hebrea o en la protestante, es durante el siglo XIX, la segunda mitad, en la que cobra mayor importancia por una serie de condiciones sociales e históricas que hacen que el miedo del patriarcado en aquel momento acabe encarnándose en una figura como es la de Lilith, la de la mujer fatal, la de la mujer liberada, la que supone una amenaza para los hombres. Os voy a resumir un poco qué es lo que se dio durante esa segunda parte del siglo XIX para que encarnase en la figura de Lilith todos esos valores. Para empezar, a través del movimiento obrero, la mujer había acabado tomando mayor preponderancia en el mundo del trabajo. Y eso despertaba un nuevo temor en los hombres que veían una presencia mayor del sexo femenino, de las mujeres en la sociedad. Continuamos con los movimientos organizados de mujeres que pretenden y que consiguieron en su momento el voto, es decir, las sufragistas. Lo que hasta que lo consiguieron y bueno, igual hasta después, despertaba mucha desconfianza. Por otro lado, el relieve y la mayor presencia de la prostitución en la vida pública. Si antes las prostitutas estaban referidas a una zona de la ciudad o a un ambiente más privado, durante el siglo XIX crece la prostitución y crece su presencia en la sociedad. Y luego, por otro lado, un acentuado crecimiento de las enfermedades venéreas como la sífilis, que se propagaron alarmantemente como consecuencia de esa salida de esas relaciones extramatrimoniales y de la prostitución. Y por otro lado, tenemos también una proliferación de las teorías antifeministas de autores consagrados como Schopenhauer o Nietzsche, que intentaron racionalizar toda una teoría filosófica y científica como reacción a esa misoginia y a esa presencia femenina nueva en la sociedad. Eso se reflejó tanto en lo que es el arte, con las corrientes que había en aquel momento, como los prerrafaelistas o los simbolistas. Os iré dejando, os habré ido poniendo algunas de las imágenes que son una traducción al arte de esta idea de la mujer fatal y de esta idea de Lilith, como también del arquetipo femenino de la femme fatal, de la mujer fatal. Y en la literatura, en poetas ingleses, por ejemplo, del siglo XIX, como Keats o Coleridge, también se ve esta traslación de Lilith como personaje femenino, como femme fatal. Pero también, y acercándolo un poco al siglo XX, incluso al XXI, tenemos en la saga de las crónicas vampíricas de Anne Rice, La reina de los condenados, que también recoge este arquetipo y habla de una vampiresa que también está muy ligada a la idea, al arquetipo de Lilith, de la mujer fatal, que es la madre y engendradora de todos los vampiros. Bueno, el tema vampírico siempre ha pululado por encima de Lilith porque ataca a los hombres en su sueño y los mata. Tampoco quiere tener ningún hijo y de hecho dicen que secuestra a los bebés y se bebe su sangre. Bueno, yo este tema no sé si YouTube me lo va a censurar, pero bueno, ya llegaremos a eso. No querría dejar de mencionar una vuelta de tuerca a esta idea, a este arquetipo, en la película, por ejemplo, El quinto elemento, que ya directamente Mila Jovovich encarna el personaje de Lilu en la película, que viene a ser también un trasunto de Lilith, porque otro de los nombres que recibe Lilith es Lilu en la tradición asirio-babilónica.
¿Por qué la necesidad de una Lilith? Pues esto se explica en contraposición a la figura de Eva. Si bien Lilith es una mujer liberada, ha nacido del igual, o sea, es una igual de Adán y no ha nacido, a diferencia de Eva, de Adán o de su costilla, como se nos dice que cuando Adán se aburría, Dios cogió una costilla suya mientras dormía e hizo su imagen y semejanza a Eva. Pues Lilith no, Lilith está en igualdad de condiciones porque, como os decía antes, fue creada como fue creado Adán del polvo de la tierra y es necesario para atenuar la culpa de haber traído los males a la humanidad, a Eva, una figura como lo es Lilith. Bien, no quería dejar de mencionar, dado que os he explicado antes que los arquetipos van mutando conforme va mutando también la cultura y se van entrelazando diferentes valores a lo literario y a lo artístico, que la mujer fatal es un arquetipo que ha tenido especial importancia dentro de lo que es la novela negra. Y para ello, pues me gustaría mencionaros, y lo voy a dejar ahí abajo, un artículo de la escritora Marta Sanz que se titula, déjame que lo lea, El crimen de la mujer fatal, en el que nos habla de este concepto y cómo se relaciona con la novela negra y con su propia novela negra, su propia fascinación como mujer a la hora de leer hombres hablando de mujeres y aterrizando este concepto de mujer fatal en personajes que estas lectoras, que luego se han convertido en autoras como Marta Sanz, han querido trasladar ellas mismas a su propia literatura desde una mirada femenina y sin toda esa carga masculina que tiene la mirada masculina, que ha utilizado este concepto de mujer fatal, aquella mujer que seduce a hombres y que a la vez es vilipendiada por las mujeres bien, las mujeres que serían las que siguen la imagen de Eva. Las malas son las que siguen la imagen de Lilith. Lo aterriza en un libro, el libro de la mujer fatal, del cual es autora, que es de 2009, que yo no he tenido oportunidad de leer, pero que menciona y creo que hace una pequeña síntesis en este artículo que os he dejado ahí abajo, que de nuevo os vuelvo a decir que es El crimen de la mujer fatal. Y me interesa especialmente por la parte de novela negra que hay detrás. Marta Sanz también es autora de novela negra, aparte de ensayista, y por eso pues me interesa mucho esta mirada que nos ofrece en este artículo, en el que habla también de autores como Dashiell Hammett o bueno, con Cosecha Roja, por ejemplo, pero yo lo quería llevar hasta la actualidad, o por lo menos lo más cercano posible, aterrizando esta idea de la mujer fatal en personajes como, en concreto, y aunque está escrito por un escritor, Lisbeth Salander. Desde mi punto de vista, Lisbeth Salander es una mujer fatal. Bueno, no creo que sea desde mi punto de vista, pero yo creo que encarna bastante los valores de mujer liberada, de mujer autónoma, de mujer que a la vez puede ser completamente mortal y seducir, o por lo menos encarnar un ideal de belleza y de atractivo para los hombres que se ven completamente seducidos por ella, o como le sucede a Michael Blomqvist en Los hombres que no aman a las mujeres, acaba pues eso, seducido. En este recorrido que os he ofrecido en el arquetipo de la mujer fatal, es decir, aquella mujer liberada que a la vez que es seductora es peligrosa y por tanto es una amenaza para los hombres, os invito por supuesto a que me deis ejemplos en la literatura actual o en cualquier, o en clásicos incluso, de este arquetipo dentro de la literatura, aunque no sea la protagonista o sea un personaje secundario de las obras que me podáis mencionar. Espero que os haya gustado esta sección, que si la queréis complementar con cualquier tipo de pregunta o de aportación, yo estaré encantado. Y bueno, me parece que es una buena inauguración para este primer vídeo de cambio de formato. Vamos con la siguiente sección. Antes de finalizar esta sección, me gustaría, pues aparte del artículo que os he puesto abajo de Marta Sanz, hablaros del libro que me ha ayudado para documentarme, porque es bastante conocido y porque es una maravilla, al menos el ejemplar que tengo yo aquí, que es Las hijas de Lilith, de Erika Bornay. Un libro que se publicó originalmente en 1990 y que, pues el que tengo yo en mis manos, es una de las ediciones que se han hecho hace poco, ilustrada con unas
pues eso, con unas ilustraciones y con unas fotografías y unos cuadros, la verdad, precioso, para acompañar un texto que es un ensayo en el que desarrolla muchísimo más de lo que he hecho yo, por supuestísimamente, lo mío es un pequeño esbozo, el arte, o sea, el arte, la figura de Lilith en el arte y de las primeras obras que se dedica a estudiar este arquetipo que parece que haya pasado desapercibido hasta los años 70 y 80 y 90 del siglo pasado. Así pues, por supuesto, os invito a que le echéis un vistazo porque es interesantísimo y aunque está centrado más en lo que es el arte, es decir, en el arte figurativo, no tanto el arte plástico, no tanto la literatura, también ha sido una ayuda inspiradora para esta sección de este vídeo. Así que nada, aquí lo tenéis, Las hijas de Lilith de Erika Bornay. Ahora sí, podemos saltar a la siguiente sección. Adaptación. Bien, vamos ahora con esta nueva sección en la que voy a poner en contraposición una novela con su adaptación cinematográfica. Y en este caso he elegido la última que he leído, que tiene una adaptación cinematográfica, que además me parece muy buena y muy recomendable, tanto la novela como la adaptación. Estoy hablando de Atonement, es decir, Expiación, de Ian McEwan, que fue publicada en 2001 y que tiene una adaptación cinematográfica con el mismo título, aunque aquí en España la tradujeron como Expiación, más allá del deseo, se podrían haber ahorrado el apellido, la verdad, en 2007 con un repartazo impresionante que pasaré a detallarla un poquito, su ficha técnica, cuando me quiera centrar en ella. Antes de eso, vayamos a este novelazo que vaya por delante, que me ha encantado. Eso para empezar. Os voy a dar 4 pinceladas de lo que va, un poco de su estructura y lo que me ha parecido cómo escribe este autor inglés, que es mi primera zambullida en su literatura, en sus obras. No he tenido el placer todavía de leer nada más de lo que haya escrito. Bueno, pero creo que con esto ya me da una muy buena fotografía, un muy buen fresco de cuál es su estilo y de cómo nos cuenta una historia. Situémonos, estamos en Inglaterra en 1935 durante una ola de calor brutal. Pero aterricemos un poquito más eso porque no estamos en Londres, estamos en una parte de la campiña inglesa donde está pasando el verano una familia. Se oyen tambores de guerra a lo lejos, pero se va a celebrar, dado que va a llegar el primogénito de esta familia, el hermano mayor tanto de Cecilia como de Bryony, o de Briony, es que yo ya no sé, a mí se me ha quedado leyendo Briony, pero en la película vi, porque la vi después de leer esto, Bryony. Pero bueno, va a llegar León a la casa y le van a hacer un banquete, le van a hacer una cena. Pero es que además Briony tiene inquietudes literarias, es una chica súper imaginativa, está todo el día con pequeñas historias, con poemas, con un montón de cosas, pero en esta ocasión, en lugar de escribir un relato para regalárselo a su admirado, queridísimo hermano mayor, le ha escrito una obra de teatro, la primera que escribe, Las tribulaciones de Arabella. Y aquí creo que hay una de las claves de esta novela, una de las reflexiones que hace esta niña de 13 años que está en ese momento de adolescencia en que es una niña pero está a punto de ser adulta. De hecho, en la novela se trata muy bien ese momento que ella cree que ha roto la infancia y ha llegado a la edad adulta. Y esa reflexión sale muy bien adaptada en la película de la que os hablaba antes y que os quería mostrar porque creo que a través de lo que nos explica esta escena y que también está reflejada en la novela, gira todo el meollo y toda la premisa de esta historia. Perdonadme porque he tenido que tomar esta escena como buenamente he podido. No es la mejor calidad, no sé si YouTube me la tumbará, pero creo que es muy ilustrativa de lo que os quiero enseñar. Así que nada, mirad esta escena un segundito. Perhaps I should have written Leon a story. If you write a story, you only have to say the word castle and you can see the towers and the woods and the village below it. In a play, it all depends on other people. Bien, como veis, Briony se ha dado cuenta de que la novela, los cuentos son mucho más fáciles, el lenguaje escrito, de interpretar que la realidad, porque
ves la palabra castillo y directamente te viene a la mente el castillo. Mientras que cuando estás viendo una escena de la realidad, tienes que interpretar lo que está pasando sin saber exactamente si eso que estás viendo es un castillo o qué es lo que es. Bueno, pues esto es lo que le sucede a esta niña. Ve una escena más adelante que es súper significativa y que no interpreta del todo como debería ser. A partir de esa escena y de lo que interpreta, todo cambiará y llegaremos a ese momento de expiación que no os quiero contar mucho porque no quiero soltar spoilers, todo y que la novela es de hace 24 años y la película es de hace, dejadme pensarlo, 18, porque es de 2007. Esto en la novela lo veremos con mucha más facilidad que en la propia película porque de la misma manera que sucede esto que nos cuenta, esta literalidad de ver la palabra castillo escrita y tenerla directamente en la cabeza, no sucede en la novela con el cambio de perspectiva que nos ofrece el autor de esa escena que os digo que Briony interpreta de una manera y es de otra, que dará también a otra escena más adelante que Briony interpretará de otra manera y nosotros veremos desde la perspectiva tanto de Robbie como de Cecilia que no ha sido como la interpreta Briony. Por lo que se refiere a la novela, el talento de Ewan McEwan se centraliza, se cristaliza en crear estados mentales en sus personajes. Es decir, en muchas ocasiones los personajes no saben qué es lo que están sintiendo, pero lo expresan. Y tú, como lector, consigues ver lo que están sintiendo a través de esas expresiones, de sus pensamientos, que no llegan ni a reflexiones, de sus sensaciones, de... Bueno, la novela está plagada de estos momentos que pues juega todo el rato el autor con que más allá de la literalidad con la que tú transcribes lo que te cuenta a través de la palabra escrita, también llegas a un momento que es fácil de identificar en los personajes, ya sea de confusión, ya sea de afecto, ya sea de amistad, ya sea de la manera que sea. Y lo hace de una manera que te engancha directamente a escenas poderosísimas que consiguen transmitir no solo una literalidad de los movimientos de esos personajes, de lo que están diciendo esos personajes, sino también de lo que sienten. Y esto me ha parecido maravilloso en todos los aspectos. Y quizá lo más difícil de trasladar desde una obra literaria como esta a la película. Dicho esto, y ya habéis visto que no os he contado mucho de qué va, saltemos a la adaptación cinematográfica y ahora sí que os voy a explicar un poco la ficha técnica de esta película porque creo que además del casting que está perfecto, tiene un director que consigue llevar muy bien el ritmo de la película, que ha tomado muy buenas decisiones a la hora de adaptar esta novela, ya lo veréis cuando hable del final sobre todo, y un guionista que yo no conocía de nada, pero que resulta que también es un adaptador de textos literarios a película que ha sido ampliamente premiado. Vamos a ello. En el papel de Briony, que parece el personaje más importante de toda la novela, todo y que al ser una novela que tiene diferentes perspectivas, tenemos diferentes protagonistas, tenemos a Saoirse Ronan, que para mí es una actriz que siempre me ha llamado bastante la atención, si os digo la verdad, aunque últimamente no la veo en muchos sitios. Pero bueno, eso ya es cosa mía por no mirar, por no estar tan al día del cine. En el otro papel de la hermana más mayor, que sería Cecilia, tenemos a Keira Knightley. ¿Y qué deciros de Keira Knightley? Pues que la verdad es que me parece soberbia en este papel. Continuamos por el tercero en discordia, Robbie Turner, que sería James McAvoy, que es un actor que yo cuando evocaba esta película que vi hace muchísimos años, al principio no me pegaba para nada con el Robbie Turner de Expiación. Y sin embargo, cuando vi la película dije, mira, está perfecto, pero está perfecto no solo porque sea un buen actor, sino porque también está muy joven y da el pego perfectamente con el personaje que nos quiere o que ha construido Ian McEwan. En cuanto a la historia y los momentos por los que pasa, porque esto no lo he dicho, pero las dos, tanto la novela como la película, transcurren durante 60 años, desde ese momento de Inglaterra de 1935, durante ese verano, hasta 1999 en 4 momentos, que sería este 1935 que os decía, 1940 en Dunkerque, que es la experiencia de Robbie como soldado, que la película, bueno, ahora iré a eso. La tercera sería ese mismo tiempo, esos mismos días, pero en Londres, la experiencia de Briony cuando ya es una chica de 18 años y
entra a ser enfermera y finalmente en 1999, que este es el momento que mayor diferencia hay entre lo que es la novela y lo que es la película. Continúo con la ficha técnica. El director había adaptado anteriormente Orgullo y Prejuicio, también con Keira Knightley, y el actor no recuerdo, pero sé que es una película que tuvo mucho éxito y que se le ha quedado de la piel a muchísima gente, y el pobre después no ha tenido tanta suerte porque hizo, creo, una adaptación de Peter Pan que se llamó Pan, que pasó desapercibida y creo que lo dio bastante la miseria en 2015, y luego en 2021 creo que hizo un Cyrano de Bergerac con Peter Dinklage que yo no sabía ni que existía, si os soy sincero. Por otro lado, el guionista, que os voy a decir el nombre porque no me lo sabía, la verdad, que es Christopher Hampton, que ganó el Oscar por la adaptación cinematográfica de Las amistades peligrosas de Clodelo de Laclos. No sé, siempre me equivoco con este nombre, pero bueno, espero haberlo pronunciado bien. O sea que imaginaos, también en 2020, una película que no he visto, pero que me gustaría, que es El padre, con Anthony Hopkins y Olivia McGillis, creo que se llamaba, pero bueno, un par de actores impresionantes. Así que como veis, tiene un grupo de gente brutal. Pero vamos ahora a la música. La música me ha parecido completamente impresionante y súper bien adecuada a lo que está sucediendo, porque combina perfectamente el ritmo de un piano con las teclas de escribir que simbolizan la mente de Briony, la mente imaginativa, la mente que siempre está pensando en una ficción, la mente que está intentando dejar atrás su infancia y que pretende llegar a la adultez, pues intentando, pues eso, interpretar de una manera que no consigue del todo bien, como se verá en la película y como se ve en el libro, y como acaba llevando a la expiación. Pero bueno, no vayamos a eso, vamos a esa segunda parte que es Dunkerque, que me parece impresionante porque a pesar de que es una segunda parte en el libro bastante más larga de lo que nos enseñan en la película, consigue transmitir muy bien esa aventura, por decirlo de alguna manera, de Robbie Turner como soldado en lo que en la batalla de Inglaterra, o mejor dicho, en la retirada, en lo que se dio en llamar la Operación Dinamo y que fue que durante unos días del 26 de mayo, creo que era, hasta el 1 de junio, 300.000 soldados entre franceses, ingleses, algún belga y algún polaco, se hacinaron en las playas de Dunkerque huyendo del ejército alemán que les pisaba los talones y fueron rescatados tanto por barcos de la marina inglesa como por barcos privados. Está la película de Dunkerque de Christopher Nolan, pero a mí la verdad es que nunca me gustó y que solo unos 5 o 7 minutos de plano en traveling de James McAvoy llegando a la playa de Dunkerque y viendo el panorama dantesco que hay alrededor con tanta gente hacinada intentando sobrevivir es impresionante y maravilloso. Pero vayamos a esa tercera parte que también tiene la novela de la experiencia de Briony como enfermera, que también se traslada perfectamente a la película con una escena que cuando la leí en el libro me quedé impactadísimo por aquello que os decía de la traslación de los estados mentales de los protagonistas a la lectura y cómo lo interpretas tú. Es impresionante y también es impresionante cómo lo trasladan a la película. Brutal. Y vayamos ya a la última parte, esa de 1999, en la que difieren completamente lo que es la novela de lo que es la película y que en este caso creo que la película da una solución creo que más elegante por un lado, pero más efectiva por el otro, aunque la novela no se queda atrás para nada. Creo que sí que es verdad que es mucho más literario y creo que la solución que han encontrado para trasladar esa parte a la película funciona muy bien en la película y creo, bueno, al final os lo digo porque tampoco desvela nada, es una entrevista televisiva a Briony cuando ya es mayor y ahí nos dan las claves de todo lo que ha sucedido durante la novela y bueno, es impactante. Tan impactante como lo es en la novela, porque pone las cartas sobre la mesa de lo que nos ha contado. Solo hay una pequeña, o yo creo que gran diferencia entre una y otra, y que en mi caso me ha dejado mucho más satisfecho la película que la novela. Todo y que las dos son tristes, os lo digo ya directamente. Por un lado, tenemos una exposición pública en el caso de la película y por otro lado tenemos en el caso de la novela una exposición privada que te deja un poco con las ganas de intentar
colmar, intentar responder a ese sentimiento de justicia que nos sale a todos cuando leemos la novela o cuando vemos la película. Aquellos que hayáis leído la novela o hayáis visto la película sabéis exactamente de lo que os estoy hablando. En el caso de que no sea así, os recomiendo leer la novela, ver la película y luego echarle un vistazo a esta reseña, a esta contraposición entre la novela y la película y entenderéis perfectamente a qué me refiero con ese sentimiento de colmar la justicia. Que digo que por un lado no lo consigue del todo la novela porque la solución que nos dan es bastante privada, te enteras tú como lector y solo sabes en la historia que se sabrá dentro de X años, y en la película no sucede así porque hay una entrevista que se va a emitir a colación de una publicación. No digo más, solo que de verdad es una muy buena adaptación que ha quedado perfectamente bien a grandes trazos lo que nos cuenta Ian McEwan en la película, que no me extraña que tuviera el éxito que tuvo, porque de verdad consigue exactamente lo que me parece que pretendía Ian McEwan. Hay cosas que no están del todo, hay cosas que cambian un poquito, pero a grandes rasgos creo que lo han conseguido. Por lo demás, aquí lo dejo. Espero que os haya gustado esta reseña en contraposición con la película y esta sección en general. Espero vuestros comentarios si es que me los queréis hacer y nada, os dejo con la siguiente sección. Preguntas y respuestas. Bien, inauguramos esta sección con ninguna pregunta ni duda que hayáis tenido en los diferentes vídeos o por lo menos en el vídeo que publiqué la semana pasada para anunciar el cambio de formato. ¿Me ha frenado eso? No me ha frenado eso, porque yo soy un ser humano curioso, es una de las características que me define y pues oye, yo también tengo preguntas para hacerme a mí mismo, así que a falta de pan, buenas son tortas, y si esto os ayuda a vosotros a pues yo que sé, persuadiros, animaros, querer participar o lo que sea, pues yo para adelante. Es decir, si hacerme preguntas yo mismo a mí mismo en esta sección os puede parecer divertido, a mí me lo parece, y os ayuda a formular las vuestras, yo estaré encantado. No hay nada mejor que ser inspirador. Así que nada, os voy a explicar, os voy a formular las preguntas que me he hecho yo mismo y las voy a contestar. Para empezar, ¿por qué este cambio de formato y qué expectativas tienes? Bueno, yo creo que ya lo he dicho un poco por encima en otros vídeos, en el anterior de Breaking News y en este mismo, que pues eso, al filo de cumplir 5 años, me he ido anquilosando un poco en la hora o a la hora de hacer libros y he tomado un camino que me satisface mucho porque me es muy sencillo hacer los vídeos, pero a la vez o no tienen el retorno que yo espero, porque al final no sabes que funciona bien en YouTube o no, o pues al final creo que puedo ofrecer mucho mejor contenido que el que he hecho hasta ahora, a pesar de que estoy muy contento de mi contenido y creo que a vosotros también os gusta. Pero, como ya habéis visto con las dos secciones anteriores, creo que pues puedo dar una vuelta de tuerca a las cosas y a ver qué tal se da. ¿Expectativas? Pues la verdad es que pues espero que vaya bien, espero que llegue a más o llegue más lejos o a más gente de la que llegan ahora mis vídeos, que guste el contenido, que lo haga dinámico, que os parezca interesante y que encontréis cosas que no conocíais y sobre todo, pues, oye, ¿qué os voy a decir? Que eso os haga al final comprar mis libros. Pero, oye, ¿qué sucede con BookTube? Que cuanto más te curras un vídeo o el que tienes más expectativas, normalmente no lo peta o no funciona tan bien como tú querrías. Así que este tema de las expectativas es algo que intento mantener muy bajo. Intento ser bastante budista y no desear nada para que cuando llegue cualquier cosa que no era esperada tenga un impacto mayor. Así que bueno, yo hago este vídeo y seguiré haciendo los siguientes con este formato, esperando que vayan muy bien, pero si no van muy bien, me da igual. Creo que puede ser muy interesante. Así que con esto concluyo la respuesta que yo mismo me hago a la pregunta. Vamos a por la siguiente, que quizá es más interesante para vosotros. Bueno, para mí también, ¿eh? ¿Conoces el informe del mercado del libro en España en 2024? ¿Qué conclusiones sacas? Bien, este informe es el informe del mercado del libro en España en 2024, lo llevó a cabo una empresa de análisis de datos que se llama GFK, con la colaboración del Libro de Madrid y Fande.
Es un informe que nos dice que el sector del libro impreso en España ha alcanzado un récord histórico con unas ventas de cerca de 77 millones de ejemplares y una facturación que supera los 1.200 millones de euros. Esto es una auténtica animalada, pero si no tenemos el parangón del año anterior no sabremos lo que ha subido. Así que os diré que el mercado editorial ha crecido un 9,8% en comparación a 2023. Esto es una auténtica burrada. Un 9,8% es flipante. Pero a mí me tiene flipado y por eso lo he traído hasta aquí, claro. Sin tener en cuenta el libro de texto, que no recoge el estudio, el empuje de este último año lo han encabezado por géneros libros de ficción, cuyo valor ha incrementado un 14%. Las obras infantiles y juveniles suben un 12%, seguidos de los libros de no ficción, que crecen un 7% y el cómic asciende un 5%. No sé qué os parece a vosotros, todavía no quiero saltar a las conclusiones, pero solo adelantaré que me parece una auténtica burrada teniendo en cuenta la epidemia de desatención que hay actualmente y que la lectura exige atención. Exige que estés con los ojos pegados a la página y te enteres de lo que estás leyendo porque si no desconectas. Y esto es un ejercicio actual tan brutal, sobre todo en el tema de infantil y juvenil, que ha crecido un 12%, que me deja completamente sorprendido. Pero antes de eso quería ofreceros 3 o 4 datos más que da este informe, que es cuándo se han vendido más estos 77 millones de ejemplares. En eventos puntuales. En Navidad, el 8%, el 8,7%. Reyes Magos, que es algo tradicional español, un 4,6%. En la Feria del Libro de Madrid, un 4,5%. El inicio de las vacaciones de verano, un 4%. San Jordi, un 4%. Y la vuelta al cole, un 3,7%. Bien, en estos 6 eventos tenemos el 30% de todas las ventas del año. Y me parece impresionante que, bueno, pues eso, estas fiestas comerciales reúnan ese porcentaje tan elevado. Pero bueno, de cualquier manera, dicho esto, vamos a por las conclusiones. Me parece maravilloso, por un lado, que haya en esta época, como os decía antes, con una epidemia de desatención tan grande, un incremento tan heavy de la lectura. Porque aquí no estoy teniendo en cuenta tanto el precio del libro, que podría ser un crecimiento de facturación, sino el número de ejemplares de libros vendidos, que son 77 millones en un país de 48 millones. Eso querría decir que por lo menos todos los habitantes del Estado español han comprado un libro y teniendo en cuenta los índices de lectura, esas cuentas no salen. Bueno, un libro no, un 1,5 del libro o casi un 1,6, es decir, casi 2 libros por habitante, que es que me parece una barbaridad teniendo en cuenta lo que os decía, el informe las cifras que arroja el tema de la lectura en este país, que suele ser bajísimo. Por otro lado, tenemos el tema de lo que os comentaba antes, de que sea la ficción infantil y juvenil la que más ha crecido con un incremento del 12%. Me parece maravilloso porque independientemente de la calidad de lo que estén leyendo, de lo adecuado o de todas las polémicas que giran alrededor de los libros que tienen éxito en infantil y juvenil, eso significa que se ha plantado una semilla, es decir, esa apertura de ventana a ese momento climático en el que descubrimos que nos encanta leer, nos hemos enganchado y nos convertimos ya para siempre en lectores, está sucediendo en una población de chavales que tienen pues muchísimos más estímulos para los que prestar atención. Que sea la lectura, me da igual lo que lean, porque eso será, lo que os decía, el primer escalón para recorrer una vida de bibliografía que puede llevarles a cualquier lugar. Y eso me encanta, porque puedes estar empezando a leer un libro malísimo, pero acabar leyendo pues cosas maravillosas. Eso dependerá de pues, tu camino lector. Así que por ese lado estoy encantado. Sin embargo, sí que tengo conclusiones negativas, y es que yo sé lo que se paga en el sector, cómo ha crecido el sector, lo precario que es, no solo para la gente que trabaja en las editoriales, que hay una rotación brutal, porque la gente no aguanta la presión, porque el intento de sacar mayor beneficio posible de los libros está haciendo que la gente esté sobrecargada de trabajo y no esté cobrando lo que tenga que cobrar. Conozco casos que después de un montón de años trabajando por una editorial han dicho basta y se han pirado, o sea que imaginaos, ya no os digo los casos de gente que acaba de entrar en el mundo editorial y que no dura ni 10 meses porque acaba con problemas de salud mental o con problemas de presión,
Y imaginaos, si están teniendo el mercado del libro un incremento tan heavy de beneficios que no repercute en las personas que trabajan allí, apaga y vámonos. Eso por un lado. Y por otro lado también sé de la precariedad de correctores, de traductores, de diseñadores, es decir, de toda la gente que hace posible que tengas en tus manos el objeto libro, que trabajan y que quizá para conseguir un sueldo que estuviese a la altura de poder vivir, del bienestar, no cobran lo que deberían porque se reduce mucho en la fuerza de trabajo. Y eso tiene mucha repercusión ya no solo en las vidas de la gente que trabaja en esto, sino también en la calidad de lo que llega a las manos del lector, que en muchas ocasiones acaba siendo, pues eso, muy malas traducciones, muy malas correcciones y un auténtico sonrojo para, pues eso, editoriales y autores y el propio mercado o el propio mundo editorial. Y ya no os digo nada en ese intento que han hecho algunas editoriales de aprovechar la inteligencia artificial para abaratar más aún los precios y, en un momento de bonanza económica como este, conservar y no distribuir de manera equitativa un beneficio que es de todos aquellos de los que trabajan en este sector y que debería serlo. No puede ser que haya, pues eso, tanta desigualdad o haya tanta precariedad cuando, yo qué sé, a mí me han puesto excusas para echarme de sitios diciendo que el sector editorial no iba bien. Bueno, pues este año no pueden decir eso. Porque yo creo que, a pesar de que seguro que estos grandes números se concentran en las grandes editoriales del país, también las pequeñas o la proliferación de pequeñas editoriales prueba que hay mercado para todos. Y por tanto, pues a mí me gustaría que fuera todo un poquito más justo y que los que más trabajan son normalmente los que están abajo, mientras que los que están arriba lo único que hacen es tomar decisiones. Que, bueno, pues oye, sí, hay una responsabilidad detrás, hay una necesidad de un conocimiento, hay, pues lo de siempre. Un montón de razones por las que es verdad que llevan una responsabilidad y que deben cobrar bien, pero quizá no tantas como para que deban cobrar tanto más de lo que cobran los que realmente trabajan. Así que entenderme con lo que os digo de realmente trabajan. Para mí los que realmente trabajan son aquellos que se manchan de tinta las mangas haciendo todo lo que es el proceso editorial. Así que desde editores, pasando por el corrector, el redactor, el maquetador, el diseñador. Los capitostes que están arriba decidiendo esto sí, esto no, o tú te vas y o tú te quedas, pues no me interesa tanto. Y acaban cobrando 80 veces más que un mindundi de los de abajo. Así que, bueno, pues mira, hasta aquí mis conclusiones. Si tenéis alguna duda, si queréis preguntar algo más acerca de este informe o de la otra pregunta que he mencionado al principio, que era pues el porqué de este cambio de formato, por favor, no dudéis en hacérmela. Y lo mismo os digo si os surgen nuevas dudas, nuevas preguntas o algo que me queráis consultar, porque yo esto de hacerme preguntas a mí mismo en mi propia sección no tengo problema. Lo puedo hacer, pero bueno, la primera vez hace gracia. La siguiente es quizás un poco más triste. De cualquier manera, aquí se acaba esta sección y pues nada, ha sido un placer contestarme a mí mismo. Pues bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este cambio de formato. Si tenéis alguna sugerencia para cualquier sección o para cualquiera de las cosas que os he dicho durante este vídeo, estaré encantado de oírlas. Ya he mendigado suficientes comentarios en la sección de preguntas y respuestas, pero ¿por qué no os voy a mendigar más comentarios aquí? En fin, ha sido un placer. Espero que os haya gustado y que, pues yo qué sé, que lo compartáis si os apetece y que charlemos un poco tanto de Lilith como de Atonement, es decir, expiación, como de las preguntas y respuestas. Un placer como siempre. Y como siempre, solo me queda desearos un felicísimo día y mandaros un besazo enorme. ¡Mua!